Del Talks. Yo soy la doctora Angélica Valderrama. Este es un espacio... Sí, estamos en Nutel Talks. Buenos días a todos. Soy la doctora Angélica Valderrama. Este es un espacio disponible por la Universidad de UTEL para asesoría personalizada. Nos pueden dejar sus preguntas, estamos transmitiendo en vivo. Yo he venido acá, han tenido diferentes temas, he venido acá para hablarles un poquito de genética y salud. Yo soy médico genetista y lo que les quiero compartir es un poco acerca de generalidades de lo que hago, a qué me dedico, cuál es la aplicación y cuál sería la utilidad para ustedes de conocer. De hecho, la genética tiene muchísimo que ver con nosotros. Todo lo que nosotros somos se debe precisamente a nuestra información genética, a nuestro ADN, y ese es el objetivo de la genética: estudiar o definir cómo se transmiten los caracteres. Estos pueden ser caracteres como la apariencia física, nuestra estatura, nuestro peso, características biológicas que pueden ser determinadas en un consultorio, como nuestra presión arterial, nuestros niveles de azúcar, alguna enfermedad que podamos tener, y aún rasgos que pensaríamos que tienen más que ver con el ambiente, como la personalidad, el comportamiento, nuestra capacidad de adaptación a los cambios. En realidad, todo eso tiene que ver con nuestro ADN, con nuestra esencia genética. Como especialidad médica, la genética particularmente se dedica a estudiar enfermedades hereditarias, y quizá la consulta con un médico genetista tuviera más que ver con eso, ¿no? Con enfermedad. Pero quisiera platicarles un poquito primero del panorama más amplio de lo que a qué nos dedicamos, qué es lo que estudiamos, y después tratar un poquito el tema de salud y enfermedad. Les digo, los médicos genetistas somos especialistas en medicina y en realidad abarcamos muchas áreas. Hay algunos colegas que tienen subespecialidades o altas especialidades en temas como neurodesarrollo, medicina periconcepcional, que involucra tanto antes de embarazarse como el asesoramiento prenatal y algunas pruebas que se pueden realizar durante el embarazo y los primeros meses de vida de un bebé. Algunos se dedican específicamente a enfermedades del adulto, como la genética del cáncer. En fin, el campo de aplicación de la genética médica es muy amplio. Y ahorita platicamos un poquito más. Les decía yo que en realidad la genética no es rara, aunque nos parece que algunas palabras o tecnicismos que llegamos a utilizar lo sean. Ciertamente la genética tampoco es una ciencia nueva. Soy, además de genetista, una apasionada de la historia. Me gusta mucho indagar, particularmente en historia de la ciencia. Sin aburrirlos, les platico rápidamente que la genética ya tiene 150 años de vida. Fue finales de los 1800, cuando ya se habían reportado. Gregorio Mendel, que se considera el padre de la genética, habló de las leyes de la herencia, y alrededor de 1900 se llamó como tal a la ciencia que estudia la herencia genética. A partir de allí parece que al ponerle nombre se dispararon los descubrimientos que nos llevaron hasta hoy a los grandes avances que ha tenido esta ciencia a lo largo del siglo XX y los principios del siglo XXI. Les pusiera yo algunos ejemplos que me parecen sorprendentes y que nos pueden dar idea de qué tanta repercusión ha tenido el avance en el estudio del ADN inicialmente. Curiosamente, los primeros genetistas o los primeros científicos que lograron desarrollos en esta área fueron naturalistas, fueron botánicos que se dedicaban a estudiar la mejora de las especies de las plantas por hibridación. Entonces, ahí fue donde dio sus primeros logros o descubrimientos importantes que llegaron a definir lo que ahora tanto sabemos ahora del ADN que está en cada una de nuestras células y su funcionamiento. Pongo yo este ejemplo porque me parece muy relevante, que fue un hallazgo pivote para el desarrollo de muchos fármacos que ahora a lo mejor vamos a la farmacia y los compramos. Pero el desarrollo de la insulina, justamente el conocer el ADN, cómo funciona, cómo se replica y pasa de una célula a la otra, cómo se comporta biológicamente, que es algo muy dinámico, pudo lograr el desarrollo de la insulina.
Antes de los 50 o alrededor de los 50, la insulina se producía al extraerla de restos de páncreas de vacas y de cerdos. Se requería, o eso es lo que nos dicen, que se requerían alrededor de 3.200 kilos de páncreas para obtener unos 400 gramos de insulina y con esto tratar, como ustedes deben saberlo, al paciente con diabetes. Aparte que muchos, como eran de otras especies la insulina en origen, había muchas reacciones alérgicas, muchas reacciones adversas. Cuando se desarrolla la tecnología del ADN recombinante, donde nosotros podemos meter ADN humano, el ADN que codifica la insulina, a bacterias que trabajen por nosotros y la produzcan, pues entonces podemos obtener proteínas humanas que se pueden utilizar para desarrollar fármacos y tratamientos gracias a el entender cómo es que funciona, en este caso, simplemente la replicación del ADN. El ADN está en todas nuestras células y lo interesante es que en realidad la variabilidad entre los individuos no es tanta. Si yo pudiera analizar tu genoma, que es la totalidad del ADN que tienes en tus células, yo encontraría con respecto al mío una diferencia mínima. Alrededor del 99.9% de mi ADN con cualquiera de los seres humanos es idéntico. Lo que me hace diferente, y eso es muy sorprendente, es el 0.1% de la información que tengo. Que bueno, a considerar el tamaño de información que tenemos, pues en realidad es importante y es lo que crea las diferencias entre los seres humanos. Ustedes me dirían, pues sí, ¿no? Ciencia y medicina, bla, bla, palabras raras. Pero les decía yo, no, la genética tiene mucho que ver con nosotros. Tiene mucho que ver con lo que somos, con lo que nos desarrollamos. Definitivamente no quitamos la importancia que tiene el ambiente. Tampoco hay que echarle la culpa a la genética de todo. El ambiente lleva su parte importante y determinante en la expresión de nuestros genes. Los genes como tal son el objeto de estudio de la genética y los genes son pedazos de ADN que están en nuestras células y que determinan qué tipo de sustancias se están produciendo en cada una de ellas. La realidad es que en todas nuestras células tenemos la misma información genética. Lo que hace diferente a una de otra es el grado de expresión que pueda tener. Lo que quiero decir es que una célula de mi piel pudo haber sido una célula de mi cerebro, solamente porque tienen la misma información, solamente que la expresión de las células de mi piel es distinta de las neuronas y por lo tanto se diferenciaron en dos tejidos diferentes. He allí el potencial biológico de los genes y la importancia del ambiente para que una persona, o aunque tengan los mismos representantes de los genes, haya variabilidad entre las razas y entre los seres humanos, aunque formemos parte de una misma especie. Hace ya unos 4 años, hablando de que la genética nos pertenece, hablemos de algo muy propio que es el genoma mexicano. Hace ya, les decía yo, algunos 4 años que empezamos a ver varias publicaciones en revistas internacionales muy importantes acerca de nuestro ADN. De ese 0.1% que nos diferencia entre seres humanos, están caracterizados ciertas variantes genéticas que tienen, sobre todo las poblaciones más ancestrales del mundo, llámese Asia, Europa, África. Y los científicos mexicanos se dieron a la tarea de determinar, pues, qué nos hace diferentes, ¿no? Sabemos que nuestro país, nuestra raza, nuestra gente, somos producto de una mezcla entre españoles, los conquistadores, y los indígenas, ¿no? Los pueblos precolombinos que habitaban nuestro país. Y entonces los científicos se plantearon, pues sí, ¿no? Tenemos mucha información acerca del genoma humano, un proyecto desarrollado y terminado alrededor del 2003, entre 2003 y 2006, y pues nos dice mucho, pero ¿qué dice acerca de nosotros? ¿Qué tiene que ver o cómo aplicamos tanto conocimiento de la genética que en el mundo se ha desarrollado con
los mexicanos. Y se han encontrado cosas muy interesantes acerca de nuestra propia genética. Efectivamente, predominan en nosotros variantes de genes europeos por ese mestizaje que hubo en nuestro pueblo. Pero también tenemos variantes muy particulares que han sido únicas o encontradas en población mexicana y que tienen sus orígenes casi sin variación en los pueblos indígenas originarios o pueblos prehispánicos, que muchas de sus variantes se han mantenido sin cambios a lo largo de miles de años. Entonces, digamos, todo esto que nos ha traído mucha luz y que para ir un poco más allá en otras áreas más especializadas de la genética, como la farmacogenética o farmacogenómica. Esta es un área de la genética en la que podemos utilizar esa información que sabemos acerca de nuestras variantes para saber qué tipo de medicamentos, por ejemplo, pueden ser más efectivos en determinadas poblaciones, qué tipo de variantes pueden responder, qué tipo de variantes probablemente no puedan responder. Y eso es muy interesante, ¿no? Las grandes compañías farmacéuticas elaboran medicamentos con determinado blanco porque sabemos, a veces más, a veces menos, el funcionamiento o la dinámica que va a tener a nivel de una célula y el cambio que va a llegar a hacer. Pero esto es algo universal, ¿no? Se realiza en varias poblaciones, se obtiene algún beneficio y entonces se aprueba a través de diferentes fases de estudios, se aprueba determinado fármaco. Pero ese medicamento, ¿qué tanto puede lograr el objetivo deseado dependiendo de mi genética particular, de la genética particular de mi grupo étnico o en este caso de mi nacionalidad? Entonces es muy interesante, también es interesante ver, ya se habrán dado ustedes cuenta en la calle, que nosotros somos tenemos mucha variabilidad en cuanto a nuestra apariencia física como mexicanos, pero genéticamente también. No solamente sabemos que somos un pueblo rico históricamente, rico culturalmente, rico en recursos naturales, sino también genéticamente muy variado. Estos estudios que les platico nos han dado mucha información respecto a la variabilidad. Somos un pueblo con tanta variabilidad genética que así es como nos lo redactan los investigadores, que un mexicano del norte y un mexicano del sureste es tan distinto como un asiático de un europeo, y eso a lo mejor sonaría muy drástico, muy exagerado, pero no lo es. Realmente se ha visto que nuestras variantes genéticas son amplias y les digo, estamos hablando de una pequeña parte del genoma, pero una parte importante y que el futuro nos lo dirá qué tan determinante puede ser para explicar la prevalencia de algunas enfermedades. Hemos recibido tanta información ahora sobre la prevalencia de enfermedades como la diabetes, la obesidad en población mexicana, y qué tanto nuestra genética ¿puede explicar eso? Seguramente mucho. Se requieren más estudios definitivamente, pero allí debe estar una de las claves para entender las particularidades de la salud en la población mexicana. Les decía yo que nosotros nos dedicamos a estudiar la herencia. Obviamente todos nuestros rasgos son heredados, todo lo que yo soy viene determinado por lo que mis padres me heredaron. Nosotros como seres humanos, como especie, nuestro ADN está empaquetado. Les hablaba yo de la cantidad de información que tiene el ADN. Una sola molécula de ADN tiene alrededor de 3.200 millones de secuencias que están determinando el total de la información de lo que soy. Imagínense, 3.200 millones es una cantidad de información enorme de leer y de procesar. Y nuestro cuerpo lo hace día a día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, para que sigamos vivos y sigamos funcionando. Ahora, de toda esa información, antes se pensaba, no, pues seguramente estamos hechos de millones de genes, ¿no?
pero en el proyecto Genoma Humano y en estudios ulteriores que ha habido, en realidad los científicos esperaban encontrar una cantidad exorbitante de genes para la complejidad del sistema biológico. Se sabe ahora que portamos alrededor de 20.000 genes. Esos 20.000 genes constituyen una parte muy pequeña de esos millones y millones de secuencias que les platicaba. ¿Qué hace todo el demás ADN en nuestro cuerpo? Pues tiene muchos papeles en la expresión de esos 20.000 genes, en la regulación y lo que hace diferente a una célula de otra, a un individuo de otro. El misterio está en esa cantidad de secuencia que de alguna conocemos y de otra todavía tenemos dudas respecto a cuál es su papel específico en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Esos 20.000 genes y esa cantidad de ADN que les platico está empaquetada, porque es mucha, entonces se empaqueta de una manera impresionante y muy precisa en cada una de nuestras células. Está empaquetada en 46 paquetitos que llamamos cromosomas. Esos cromosomas nos han sido heredados por nuestros padres, es decir, de mis 46 cromosomas yo tengo 23 de mi mamá y 23 de mi papá. Esa mezcla de la información de mis padres es la que me hace la persona que soy. Y así mismo a mi hijo yo no le puedo heredar mis 46 cromosomas porque distorsionó la especie. Entonces le he heredado la mitad de mi información genética para que con la mitad de su papá se haya complementado un nuevo individuo. Entonces, la genética como tal pues nos puede dar idea de la probabilidad de heredar uno u otra característica. A veces estamos muy interesados, sobre todo quienes vayan a ser papás próximamente, en cómo va a ser, ¿no? ¿Cómo va a ser mi hijo? ¿Va a ser alto? ¿Va a ser bajito? Pues definitivamente se tiene que parecer a la familia, ¿no? Porque el ADN en el ADN vienen determinadas las características físicas, pero a veces no es tan fácil de predecir si puede aparecer o no una característica o una enfermedad. En la mayoría de los casos, en una consulta de asesoramiento genético, tratamos de aproximarnos a una probabilidad nunca definitiva, porque pues la naturaleza no es así, no es cuadrada, sino que es dinámica, pero sí acercarnos a una probabilidad de que tal rasgo se presente o tal enfermedad pueda presentarse o recurrir en una familia. Nosotros, como tal, tratamos de determinar el tipo de herencia que puede tener una característica. No todas las enfermedades son genéticas o son hereditarias, más bien. No todas las enfermedades son hereditarias, eso es importante. Es decir, no porque haya una enfermedad en mi familia necesariamente yo la voy a tener, pero sí muchas enfermedades están determinadas por factores genéticos. Una de estas, y que creo que les puede resultar interesante, es el cáncer. Hemos tenido una diversidad de diagnósticos de diferentes tipos de cáncer y una preocupación creciente en la salud pública por cómo prevenir, qué factores de riesgo identificados podemos limitar para el desarrollo del cáncer, pero ciertamente no todo el cáncer es hereditario, pero todo el cáncer es genético. El origen de una célula cancerosa o tumoral tiene que ver con modificaciones en su ADN. Estas pueden ser heredadas o no, pero las modificaciones en una célula pueden llevar a convertirla en una célula inmortal y por lo tanto cancerígena. Nosotros hay un área, una especialidad dentro de la genética que se dedica particularmente a estudiar el cáncer hereditario, donde sí tenemos identificados cambios o mutaciones en el ADN que se heredan de una generación a la otra y que pueden llevar a desarrollar cáncer a más temprana edad y sin la necesidad de que haya otros factores de riesgo. El peso de un cambio genético en un gen determinante para el control de la vida celular puede llevar a desarrollar cáncer aún en ausencia de otros factores de riesgo. Hay enfermedades genéticas muy conocidas, ¿no? En general las enfermedades genéticas se consideran enfermedades raras, con poca frecuencia, de diagnóstico muy difícil. A lo mejor ustedes conocen a alguien y ha sido un camino muy largo poder llevar a su diagnóstico. Sí, quizás algunas son poco frecuentes, pero en realidad las enfermedades genéticas en su conjunto son
frecuentes y lo que es más, tienen una importancia de un peso biológico, un peso social muy importante. De ahí a que nosotros los genetistas abogamos porque otros profesionistas de la salud conozcan las enfermedades genéticas y que en general la población esté enterada y sepa cuándo acudir con un médico genetista. Yo les pudiera platicar del síndrome de Down. Todos asociamos el fenotipo o las manifestaciones clínicas que da esta enfermedad. Esta es una enfermedad genética, es una enfermedad cromosómica en la que hay un gran segmento de ADN de más o alterado y que da un cuadro clínico característico, tanto en apariencia como en los órganos involucrados. Entonces, este pudiera ser un ejemplo de una enfermedad con una frecuencia relativamente más alta, pero hay muchas otras enfermedades que quizás sean infrecuentes y que le dan esas peculiaridades que tiene el diagnóstico genético. Como todo médico, nuestro objetivo es llegar a diagnosticar a una persona, pero nuestra consulta es un poquito diferente a la consulta de otras especialidades. Para empezar, es algo que nosotros siempre resaltamos. Nosotros, más que consultar pacientes, más que consultar individuos, consultamos familias, porque los hallazgos genéticos o los hallazgos en la información genética de un individuo afectan a la familia, porque muy probablemente comparten esas alteraciones, o si no las comparten, pues tienen que ver con un peso social hacia la familia también. Otra de las cosas que resaltamos a veces es que nuestros diagnósticos finales generalmente pues van a requerir estudios de ADN, y esos estudios de ADN no se realizan en cualquier laboratorio, son estudios que van a requerir cierta especialización, ciertos procedimientos o ciertos aparatos que no se tienen en todos lados. Muchas veces nuestros pacientes son el primer caso diagnosticado con tal enfermedad en determinada ciudad, en determinada región, y para poder llegar a su diagnóstico, pues sus muestras tienen que andar viajando o por todo el país o a otro continente, porque es necesario finalmente hacer alguna prueba muy especializada. No todos los diagnósticos son tan complicados, pero algunos sí, y requieren que vayamos un poco más allá en cuanto a herramientas diagnósticas que tenemos. Algunos diagnósticos, aunque se establecen clínicamente, finalmente tenemos que llevar a desarrollar alguna prueba. Y eso hace de la genética un área por lo demás interesante y también un poquito pionera en algunos aspectos en la medicina en México. Les quiero platicar básicamente. No pudiéramos hablar de todos los mecanismos de la herencia, ¿no? Porque ahondaríamos en muchos detalles más bien técnicos, pero les quisiera compartir cuándo acudir con un médico genetista. ¿Quiénes tienen que acudir? Pues en realidad cualquier persona que tenga alguna duda respecto a alguna enfermedad en su familia puede acudir con un médico genetista a recibir asesoramiento genético. Nosotros denominamos asesoramiento al tipo de información y capacitación que damos en nuestra consulta. No es como tal una consejería, ¿no? En algunos libros, publicaciones extranjeras se define como consejería, pero en realidad no es una consejería porque no damos consejos ni decimos qué hacer. Es importante saber también que muchas de las conclusiones a las que llegamos en una consulta sobre genética pueden tener implicaciones importantes en cuanto al pronóstico de vida de una persona, cuando algunas de estas enfermedades pues son progresivas, son terminales, son incurables y qué hacer, ¿no? Entonces se presta a veces un poco la consulta a preguntar sobre el qué hacer. En realidad nuestro objetivo es dar la información para que tú puedas decidir qué hacer con esa información, qué es lo mejor. Esa es una pregunta muy recurrente cuando se tienen que tomar ciertas decisiones serias respecto a la vida, respecto a tener hijos o no tener hijos, cosas que se llegan a dar en el consultorio. Y qué hacer o qué es lo mejor depende de cada quien.
Realmente la verdad no es absoluta. Ponemos la información sobre la mesa y el paciente con una adecuada información, con un adecuado seguimiento, con todos los recursos disponibles que tenemos, toma la mejor decisión. Cada familia siempre toma la mejor decisión. Y de eso se trata el asesoramiento genético. Recibimos en nuestra consulta, por ejemplo, un área particular de las enfermedades que son las malformaciones congénitas. Cuando en una familia nace un niño con alguna malformación congénita, desde leve, un quiste en la región anterior del oído, un dedito de más, hasta grave, como una malformación cardíaca grave, algún síndrome complejo. Y nosotros empezamos el abordaje de esto porque en general las malformaciones congénitas tienen un aporte importante de base genética para haberse desarrollado. Algunas veces hay historia familiar y a veces las parejas llegan antes de embarazarse, antes del nacimiento de un bebé, por justamente la preocupación del antecedente familiar. Otras veces no, es la primera vez que ocurre en la familia e igualmente acuden a nuestra consulta por el asesoramiento. Parejas con infertilidad. La infertilidad se define como más de un año de una pareja que está buscando un embarazo y que no lo ha conseguido sin usar métodos anticonceptivos. La infertilidad como tal puede tener alrededor de un 50% en el caso de los varones, alrededor de un 30% en el caso de las mujeres, como causa un trastorno genético, una mutación o un cambio en su información genética, y es importante que nosotros también lo valoremos. Ya les decía yo del cáncer hereditario. Cuando hay varios antecedentes de cáncer, no necesariamente el mismo tipo de cáncer, pero cuando hay varios casos de cáncer en una familia, es importante consultar con un genetista. Cuando hay un solo caso de cáncer, pero es una presentación a edad muy temprana, alguna variedad rara de este cáncer, también podemos dar el asesoramiento que va de acuerdo a los antecedentes familiares o al tipo, a la manifestación tipo celular del cáncer que se haya presentado. Consultamos, por ejemplo, hay un área que son las enfermedades metabólicas. Siempre refiero a los que tienen bebés porque los que no, pues ni se han enterado que existen ciertas pruebas, pero en realidad es para todos la información. Pruebas como el tamiz neonatal, que le llamamos en la consulta la prueba del talón, que es la prueba que se hace a los bebés para saber si tienen alguna enfermedad metabólica y se puede identificar en los primeros días de vida. La mayoría de las enfermedades metabólicas son de origen genético. La mayoría de estas no hay antecedente en la familia, se llegan a presentar y es muy importante el asesoramiento. Cuando una familia ya ha presentado alguna enfermedad, algún hijo, algún familiar con determinada enfermedad, es importante consultar sobre cuál pudiera ser la probabilidad de recurrir. Eso es finalmente el objetivo de la genética. Efectivamente, cuando ya suceden las cosas, cuando ya aparece una enfermedad, pues quizá ya no le compete al genetista el manejo, el tratamiento como tal de la enfermedad, pero sí tiene un peso muy importante el riesgo de recurrencia. ¿Cuál es la probabilidad de que determinada característica, determinada enfermedad se repita en mi familia? Y allí es donde entra el asesoramiento genético. En general, ahora hablamos del asesoramiento preconcepcional para todas las mujeres y parejas que estén pensando en tener un hijo. Digamos, la moda, la recomendación de los médicos ahora es que acudan antes a realizarse un screening, un tamizaje donde podemos identificar factores de riesgo. Entre estos factores de riesgo están los factores genéticos y es importante acudir con un genetista antes.
¿Qué va a pasar en una consulta? Creo que eso también es importante porque a veces pensamos que una consulta de genética es como un laboratorio de experimentación. No. ¿Qué va a pasar en una consulta? Tú vas a llegar, como cualquier consultorio con otros médicos, la herramienta más importante que tenemos los médicos, las herramientas más importantes son dos. Y a veces con eso que tú nos des va a ser suficiente para hacer un diagnóstico. La primera es un buen interrogatorio. Es necesario cuando tú vas a una consulta de genética prepararte con tus antecedentes familiares, preguntarles. Si no sabes nada de tu familia, pues es hora de que preguntes qué enfermedades hay, qué peculiaridades ha tenido la familia, características físicas que son importantes de saber si no conoces a tu familia. A veces tenemos pues familias monoparentales, ¿no? Es una realidad en la que vivimos. Entonces es importante lo que yo le heredo a mi hijo, pero es tan importante como lo que su papá le ha heredado. Entonces, por las dos ramas es importante tener esa información. La construcción de un árbol genealógico va a ser lo más importante o la primera herramienta que tenemos para llegar a saber si hay un riesgo de presentar o no alguna enfermedad. En segundo lugar, la exploración física. Vamos a explorar de cabeza a los pies, porque cualquier dato, a veces una manchita en la piel con ciertas características, un huesito ahí que está diferente, algún cambio en las huellas digitales, cualquier dato, por pequeño que sea, puede ser un dato importante para el diagnóstico genético. Entonces es importante no pasarnos de largo la exploración física. Y desde luego, si en la primera consulta se recaban todos esos datos, determinamos si hay algún estudio de laboratorio, algún estudio de gabinete, algún ultrasonido, radiografía que se pueda llevar a cabo, se indica. Y si efectivamente estamos hablando de una enfermedad con un componente genético importante o donde ya sabemos cuál es el gen que hay que investigar, solicitamos un estudio de ADN dependiendo del gen afectado o de la sospecha diagnóstica que tengamos. Bueno, pues en general es lo que yo les quiero compartir acerca de la genética, cómo mucho de lo que somos puede estar determinado o está determinado por nuestra información genética, y cuándo eso se vuelve tan crítico como en la expresión de una enfermedad, y qué herramientas tenemos para apoyarlos y para llegar a un diagnóstico preciso, y con eso un tratamiento lo más preciso posible también. Y sobre todo, lo que les decía, lo que forma para nosotros parte importante de nuestro diagnóstico, cuál es la probabilidad de que algo vuelva a suceder. La genética en realidad estudia todo, estudia la vida, y el área de la genética médica pues es un área interesante, es un área a la que todos somos invitados a acercarnos un poco para saber pues qué está pasando con nuestros genes y qué están haciendo con nuestra salud. Tenemos unas preguntas. Adelante. Tenemos unas preguntas. Una persona nos pregunta: un médico me dijo que porque mi papá tuvo diabetes, seguro yo o alguno de mis hermanos lo tendrá. ¿Esto es cierto? Sí, miren, me están preguntando acerca de la diabetes, que es una enfermedad multifactorial. Dentro de la clasificación del origen de las enfermedades genéticas tenemos diferentes. Ya les decía yo, hay algunas donde netamente el origen de la enfermedad es genético, no hay de otra. Pero hay otras enfermedades que son multifactoriales y que de hecho son las enfermedades más frecuentes, entre ellas la diabetes. El componente genético de la diabetes es variable dependiendo qué tipo de diabetes es la que tiene tu papá. Si la diabetes de tu papá es una diabetes juvenil o tipo 1, entonces el componente genético es importante, aunque no determinante. Es decir, no es que sea 100%. La heredabilidad, que es como el término que usamos para decir qué componente genético tiene la diabetes como enfermedad, es alrededor de 80% cuando es la juvenil. Cuando es la tipo 2, o lo que se llamaba la diabetes del adulto, que es
la diabetes que se desarrolla, que no es dependiente de insulina inicialmente y que se desarrolla más tarde en la vida, entonces el componente genético baja alrededor de un 20% y allí influye más el ambiente, o sea, se cambia la balanza. Ahora alrededor del 20% es genético y el 80% es ambiental. Entonces tú, cuidando tu estilo de vida, sí tienes la carga genética, definitivamente, pero cuidando tu estilo de vida, tu alimentación, haciendo ejercicio, puedes disminuir ese riesgo y esa probabilidad. La probabilidad también va a depender de muchas cosas. ¿A qué edad fue diagnosticado tu papá? ¿Cuántas personas más en la familia llegan a tener la enfermedad? Pero no necesariamente más bien, no es una enfermedad que se herede directamente a través de los genes. Heredas un riesgo, pero ese riesgo es modificable con tu estilo de vida. Perfecto. Y tenemos otra pregunta. Mi hermana tiene esclerodermia. ¿Es posible que sus hijos lo padezcan o algún familiar? Sí, mira, esa es una pregunta muy interesante y yo, eso es importante porque efectivamente, les decía yo, las enfermedades genéticas son raras, pero todas las otras enfermedades son muy frecuentes y también tienen su componente genético. La esclerodermia. La esclerodermia es una enfermedad poco frecuente, es una enfermedad autoinmune y es una enfermedad que afecta más a mujeres que a hombres. La esclerodermia tiene ciertas manifestaciones y se sabe que en las enfermedades autoinmunes tenemos una carga genética muy importante. No tenemos al momento determinados cuáles genes son los responsables y por eso decimos también pertenece a las enfermedades multifactoriales. Pero en el caso de esta enfermedad y de las enfermedades autoinmunes en general, tenemos muchísima información que nos dice que sí, que hay variantes que tienen un peso hereditario importante y sobre todo heredadas por mujeres. Por eso la prevalencia en las mujeres a veces se postulaba que las hormonas tuvieran que ver, probablemente sí tienen su papel importante las hormonas femeninas en la expresión de estas enfermedades, pero hay un peso genético importante y hay un peso en un cromosoma que nos distingue a hombres y mujeres. Las mujeres, nuestros cromosomas sexuales son XX, como nos enseñaban en la escuela, y los hombres XY. Esa diferencia en la información genética de nuestros cromosomas sexuales probablemente está relacionada con la esclerodermia y con las enfermedades autoinmunes. Entonces, en esta pregunta que tú me haces sobre la probabilidad de que sus hijos estén afectados, sí, la probabilidad es mayor. Digamos, si todos nosotros dijéramos tenemos determinado riesgo para tener esclerodermia, bueno, en el caso de alguien que tiene un familiar directo y mamá afectada con la enfermedad, ese riesgo sube alrededor de 8 veces. Entonces, sí hay mayor riesgo, aunque pues ahora sí que el riesgo cada quien lo valora de forma diferente. Tampoco llega a ser el 100% de probabilidad, pero sí hay mayor riesgo para ellos de presentar esta o alguna de otras enfermedades autoinmunes y sería importante para ella, si sus hijos son aún pequeños, recibir un asesoramiento genético. De acuerdo. Y la última es... ¿una prueba genética o estas teorías son muy caras? Dependiendo. Les decía yo, las pruebas genéticas, pues no todas las tenemos disponibles en el laboratorio de la esquina, porque sí algunas requieren ciertos aparatos, ciertas técnicas que no se pueden encontrar en todos los laboratorios, pero depende de qué tipo de prueba estamos refiriendo. Digamos que la fotografía de nuestro ADN grueso, de esos 46 paquetitos que yo les platicaba, es un cariotipo, así se llama el estudio. Es una prueba que en general está disponible en muchos laboratorios, que su precio en el medio privado andará alrededor de unos 3,000, 4,000 pesos. Pero el detalle en esta prueba es que únicamente nos puede diagnosticar enfermedades cromosómicas. Enfermedades cromosómicas como el síndrome de Down, el síndrome de Turner, algunas alteraciones de la diferenciación sexual, que son, como les dije antes,
pérdidas o ganancias de mucha información, de modo que en una fotografía se puede ver la ausencia o el exceso de información genética de ADN compactado en esos cromosomas. Esa, digamos, sería la prueba genética más barata y también la más sencilla. A partir de allí, los estudios cada vez son más especializados. Todo va a depender de qué tanto segmento de ADN queremos estudiar. Cuando nosotros sabemos a qué enfermedad va dirigida el diagnóstico, pues quizá ocupamos estudiar un gen. Entonces, ese gen, dependiendo la técnica que se utilice, va a ser el costo de la prueba. Si yo no sé o tengo 6 genes candidatos, pues obviamente el costo de la prueba va a subir porque voy a requerir estudiar más cantidad de información genética y a un nivel más preciso. El precio ahora sí que va a depender de qué tan especializado es la prueba y qué tan estrecho es mi diagnóstico o mis posibilidades de diagnóstico. Pues me dio mucho gusto compartir con ustedes esta plática. Estamos para servirles. Les repito, yo soy médico genetista, trabajo en la jurisdicción sanitaria Coajimalpa y allí estamos brindando asesoramiento. Nosotros ahora nos dedicamos particularmente a neurodesarrollo, pero en realidad pues es tan amplio el campo de la genética que estamos disponibles para asesoramientos, para orientación y desde luego para consulta allá en Coajimalpa. Y mi correo es avalderrama@cersalud.df.gov.mx para cualquier duda o concertar alguna cita. Les agradezco su atención, gracias por habernos acompañado a esta charla de UTEL. Estamos disponibles para asesoramiento y para llegar a diagnósticos y ampliar un poco a veces algunas de estas dudas que tenemos. Gracias.